Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una edición más en vivo de Un Ratito en la Palabra. Les habla José Vaz y en el día de hoy nuestros pensamientos, nuestras oraciones están para todos nuestros amados hermanos, amigos, familiares que se encuentran en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba y en el sur de la Florida ante el inminente embate del huracán Irma. Nuestras oraciones están para todos ustedes y que el Señor les proteja, el Señor proteja a sus familias y que realmente pues les libre, ¿verdad?, de una tragedia mayor. Quisiera compartir con ustedes en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el apóstol Pablo comienza aquí hablándole a la iglesia que se encuentra en Éfeso, ¿verdad? Esto es una epístola muy doctrinal, muy teológica, donde básicamente el énfasis es que todo es en Cristo, a través de Él, el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, y verdad, y Pablo le hace esta exhortación, comienza hablando de mantener, andar como es digno de la vocación. Y en un pasaje de las Escrituras, me parece que una de las epístolas de Pedro, dice que sea pues firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando de la vocación y elección. Y la vocación tiene que ver con el llamamiento primordial de nuestras vidas. Dios desea que todos los hombres le conozcan a través de Cristo Jesús. Así que nuestro llamado principal es a Él, a que nosotros estemos en Él a través de Cristo Jesús, a través del camino, verdad y vida. Y muy bien, esa es la vocación, la centralidad de la vocación en Cristo Jesús con que fueron llamados. ¿Cómo van a hacerlo? Con toda humildad y mansedumbre. Y luego habla de mantener la unidad en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús los que son nacidos de nuevo y los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y han nacido de nuevo a través del nuevo nacimiento, una de las cosas es que ocurre en nuestras vidas es que somos bautizados en el cuerpo, somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Así que habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y mantener la unidad, así como Dios es un Dios trino y hay una unidad entre Padre, el Hijo y Espíritu Santo. En el cuerpo de Cristo, esa unidad que existe en el Espíritu a través de Cristo Jesús, mantenerla firme, no solamente verticalmente, sino horizontalmente a través de los hermanos. Y bien, y entonces el versículo 7 del capítulo 4 nos habla cómo se manifiesta esa unidad. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y es que, como dice, ¿verdad? En Hechos capítulo 2:33 dice que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hablando del día de Pentecostés, hablando del derramamiento del Espíritu Santo y hablando del fluir de los dones aún dentro de la iglesia. Y lo que está hablando aquí es que Jesús
a través de su muerte, su resurrección y su ascensión. Y cuando Él ascendió, Él nos dejó promesa que enviaría el Espíritu Santo, Consolador, ¿verdad? Y le seríamos testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra. Pero eso fue la promesa de un Consolador que tomará de lo mío y lo hará saber en Juan 14, que Él me glorificará a mí, que Él os recordará todas las cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo que revela. Pero ¿qué es lo que ocurrió primero? Dice, subiendo lo alto, o sea, en victoria. Él subió, Jesús subió, Él ascendió, Él está sentado a las diestra del Padre. Y dice que llevó cautiva la cautividad. O sea, el poder del pecado ya no tiene más poder el pecado, ¿verdad? Básicamente declaró su victoria. Entonces dice, y dio dones a los hombres. Ascendió a la diestra del Padre y se derramó y dio dones a los hombres. Eso es lo que está diciendo. Pero el versículo 9 habla, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. O sea que antes de que Jesús, ¿verdad? En la culminación de su ministerio, que terminó aquí en la tierra, que culminó en la ascensión y que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió antes? Ocurrió que Él murió. Ocurrió que cuando Él murió, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea que habla de su muerte. Habla de que sobre Él recayó todo el peso del pecado. Habla de que en realidad Él experimentó en sí, en su propio cuerpo, el peso del pecado. Por eso es que Jesús tuvo que clamar en un momento dado, cuando hubo ese desprendimiento, ¿verdad? De esa condición donde había esa separación. Donde Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sintió el peso de todo el pecado. Y él sabía que ya el momento llegaba, ¿verdad? Pero decía, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Así que hubo una muerte, una resurrección y una ascensión. Y a través de esa ascensión, Él derramó y lo llenó todo. Para aquellos que le creen, para aquellos que le sirven, para aquellos que han sido bautizados en su cuerpo. Él repartió dones. Y entonces, el famoso versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él constituyó, Él repartió dones, Él subió, ¿verdad? Llevó la cautividad cautiva, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres, ¿verdad? Y Él mismo constituyó ministerios, ¿verdad? Los 5 ministerios, con el propósito de perfeccionar a los santos, con el propósito de preservar la doctrina, con el propósito de que el cuerpo de Cristo sea edificado y sean establecidos en la verdad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo esto que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento tiene que ser en Cristo Jesús. La pregunta que queremos hacerte y el desafío que queremos hacerte en esta hora es que, ¿qué es lo que te está llevando
¿Qué es lo que te está llevando y qué es lo que te está guiando tu vida? ¿Vientos de doctrina? ¿Filosofías? El mismo apóstol Pablo dice en otra de sus epístolas, filosofías huecas, sutilezas. ¿O te está llevando el conocimiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Conoces al Señor? ¿Tienes una relación personal con Dios en la persona de Cristo Jesús? Medita sobre esto en el día de hoy. Y muy bien, la promesa del día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15, y dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, versículo 5. Que Dios te bendiga. Les habló José Vaz y esta fue una edición más en directo. Hoy, martes 5 de septiembre, de Un Ratito en la Palabra. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.